Saludos jóvenes, ya estamos ahora en la segunda parte de nuestro primer tema, momento. Corresponde a la composición centesimal, fórmula empírica y molecular de los compuestos químicos. Iniciamos. Una composición centesimal no es más que un valor en términos de porcentaje, como por ejemplo, un antibacterial para las manos que contiene alcohol y aloe vera, presenta en su envase en la etiqueta un 70%. Esto nos indica que por cada 100 de antibacterial que tomemos en nuestras manos, corresponden 70 de alcohol y por diferencia 30 de aloe vera. Si por el contrario tenemos solo alcohol sin aloe vera, entonces la composición sería 100% alcohol. Bueno, tal es el caso para calcular la composición centesimal de los elementos contenidos dentro de un compuesto. El porcentaje sería la cantidad de elementos dividido entre el total del compuesto multiplicado por 100. Recordemos que un compuesto está formado por dos o más elementos. La cantidad de elementos la podemos obtener mediante la tabla periódica o guía suministrada el año pasado en la columna de la masa atómica o peso atómico de los elementos. Pero la cantidad del compuesto debemos determinarla con la ecuación de peso molecular, la cual conocemos muy bien. Vamos a ver un ejemplo. Calcularemos el porcentaje de los elementos contenidos en la siguiente sal, carbonito de sodio. Primero buscamos los pesos atómicos de los elementos involucrados. Seguidamente calculamos el peso molecular del compuesto, sumando los pesos que aporta cada elemento. Ahora calculamos la composición centesimal para cada elemento. Recordamos la ecuación. Porcentaje es igual al peso de cada elemento, que lo tenemos de la tabla periódica y de la guía, dividido entre el peso total del compuesto, que lo calculamos con el peso molecular, y luego lo multiplicamos por 100. Eso lo realizaremos para cada elemento por separado. Y así obtenemos la composición centesimal. Ahora vamos a calcular la fórmula empírica de un compuesto, importante, entre otras áreas, en el mundo de la química analítica y criminalística, porque permite la identificación y cuantificación de un compuesto en una muestra de interés. Primero vamos a recordar qué es una fórmula, cómo se representa. Esta se representa por símbolos y por números subíndices, que indica la cantidad de átomos de cada elemento, y los símbolos indican los elementos. Aquí en el ejemplo que tenemos en el material se ilustra un compuesto, una fórmula. Es H2SO4. Esto nos está indicando la H es hidrógeno, la S es azufre, la O es oxígeno, son sus símbolos, y nos está indicando finalmente que el compuesto está formado por 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno, que son los numeritos. Muy bien, la fórmula empírica ahora no es una fórmula definitiva del compuesto, es la mínima expresión del mismo, es empírico, un ensayo, que nos servirá como base para luego determinar la fórmula definitiva. Existen unos pasos para determinar la fórmula empírica. Primero se divide el porcentaje, si la muestra está en base a 100, o los gramos de cada uno de los elementos, entre sus pesos atómicos respectivos, para obtener los valores en mol. Luego se selecciona el resultado menor, se divide entre cada uno de ellos, resultando un número entero aproximado si es necesario, que representará la proporción mínima de los átomos para cada elemento. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Imaginemos que estamos en un laboratorio y nos entregan una muestra para analizar. Aquí tienen. Nos indica que esta muestra contiene la siguiente composición centesimal. Tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. De carbono tiene 52,2%, de hidrógeno tiene 13% y de oxígeno 34,8%. Nuestra tarea es investigar la fórmula del compuesto contenido en esa muestra. Muy bien, entonces tomamos 100 gramos de la muestra y la analizamos. Esto nos dará el valor de los porcentajes, será igual al valor de los gramos, porque tomamos en base a 100. Ahora, dividimos los gramos de cada elemento entre sus pesos atómicos respectivos. Cancelamos las unidades de gramos, quedando el resultado en mol. Luego tomamos el menor valor entre los tres resultados y dividimos todo lo demás entre ese menor valor, resultando un número entero.
aproximar de ser necesario, porque ese número representará el número de átomos mínimo de la molécula para la fórmula empírica del compuesto en estudio. En este caso sería 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Esta fórmula empírica servirá como base para calcular la fórmula definitiva del compuesto. Esta fórmula definitiva es lo que llamamos fórmula molecular. La fórmula molecular también seguimos unos pasos para calcularla. En primer lugar, debemos conocer la fórmula empírica, eso es muy necesario. Luego calculamos el peso molecular de la fórmula empírica. Luego, como dato adicional, el profesor nos indicará el peso molecular de la fórmula molecular. Se calcula un factor que llamaremos X dividiendo el peso molecular de la fórmula molecular dada por el profesor entre el peso molecular de la fórmula empírica calculada o conocida. El resultado deberá ser un número entero, aproximar de ser necesario. Como último paso, se obtiene la fórmula molecular multiplicando X por el número de átomos subíndice de la fórmula empírica. Vamos a ver un ejemplo. Tomaremos el problema anterior, donde ya conocemos la fórmula empírica, sabiendo que esta es C2H6O. Tenemos ahora como dato adicional que el peso molecular de la fórmula molecular es 92 gramos mol. Procedemos a calcular la fórmula definitiva del compuesto, que sería la fórmula molecular. Entonces, el paso 1 ya está listo, porque conocemos la fórmula empírica del ejemplo anterior. El paso 2, calculamos el peso molecular de la fórmula empírica. Paso 3, conocemos el peso molecular de la fórmula molecular dada por el profesor. Paso 4, calculamos X dividiendo el peso molecular de la fórmula molecular entre, en este caso es 92 gramos mol, entre el peso molecular de la fórmula empírica, que nos dio 46 gramos mol. Y obtenemos un número entero. En este caso nos dio 2. Aproximar si es necesario. Paso 5. Este número entero lo utilizamos para multiplicar los números de átomos subíndice de la fórmula empírica, obteniendo como resultado la fórmula definitiva, denominada fórmula molecular. En este caso, multiplicamos entonces 2 por la fórmula empírica, entonces nos quedaría C4H12O2. En quinto año estaremos realizando muchísimo la fórmula molecular de los compuestos orgánicos. Les invito ahora a que accedan a la guía de problemario y resuelvan los ejercicios propuestos en sus cuadernos, ya que esto es parte de la evaluación para cada tema que estaremos estudiando. Muchísimas gracias.